Corresponde, cerrado el debate, corresponde ahora la votación uno a uno el veto y quiero pedir la prórroga del tiempo de votación hasta que se despache el veto, para hacerlo bien preciso. ¿Si le parece? Solo se despache el veto, si el resto de la tabla ya no. Vamos con el veto número 1. Gracias, señor presidente. El señor presidente somete a votación la observación número 1 presentada por el Ejecutivo, que suprime el numeral 1, que reemplaza en el párrafo segundo el número 6 del artículo 10 del Código Penal sobre exenciones de responsabilidad criminal, la expresión y 436 de este Código por la siguiente: 436 y 457, inciso primero de este Código, que se encuentra en la página 3 del comparado, que es una observación de tipo supresiva y que en la comisión fue rechazada. Ministro, lo ofrezco, habíamos hablado antes, ¿usted quiere explicar? Tenemos 2 minutos, ese fue el acuerdo, el veto, digamos, y después se pueden hacer los planteamientos. Recordemos que el acuerdo es por 2 minutos. Ministra, si quiere, si no está obligada, estoy sugiriendo, lo que habíamos hablado antes. Gracias, presidente. Bien complejo en 2 minutos porque aquí ha habido muchas intervenciones, se han tocado muchos temas, pero vamos a ser bien generales. Esta ley enfrenta, tal como se ha dicho en esta sala, situaciones muy distintas, que van desde los especuladores que hacen loteos brujos hasta familias sin recursos que por miles viven en campamentos. Todas ellas son reguladas por esta ley. El veto que ha presentado el presidente de la República lo que hace es habilitarnos un instrumento para que trate en su justo mérito cada una de estas situaciones, asumiendo que todas ellas son delitos, asumiendo que todas ellas son delitos permanentes, que en todas ellas las policías pueden actuar en cualquier momento, pero no todas ellas merecen la misma pena. Por eso vamos a ir desde 10 años para los especuladores que hacen loteos brujos hasta presidio menor en su grado mínimo o multa cuando se trata de situaciones calificadas que no hay reincidencia y hay una condición de vulnerabilidad habitacional. No vamos a resolver así ciertamente los temas habitacionales del país, tampoco vamos a resolver así ciertamente el conflicto en la macrozona sur. Para eso tenemos una política habitacional, para eso tenemos una estrategia en el sur de seguridad, de diálogo político, de inversión social. Pero en el intertanto tenemos que proteger a las víctimas que este tipo de conflictos sociales va generando. Para eso sirve el derecho penal, no para resolver los conflictos sociales, sino para proteger a las víctimas. Y todo esto tenemos que hacerlo al mismo tiempo y de manera articulada. El Ejecutivo tiene tranquilidad y seguridad, así como se nos decía recién que confiemos en el Congreso, confiemos en el Ejecutivo, porque las vergüenzas que hubiéramos pasado, los dramas que hubiéramos tenido si esta ley no se hubiera corregido como se está corrigiendo en el veto, o si la ley Naín Retamal no se hubiera corregido como se corrigió, o la ley de robo de madera no se hubiera arreglado como... Le doy un minuto más. Gracias, presidente. Y sin duda, el acuerdo ha sido difícil. Tiene razón el senador García que el presidente convocó a buscar un acuerdo, porque nosotros creemos que esta ley se requiere. Somos partidarios de impulsarla. Y es verdad que se avanzó en ese acuerdo y finalmente no concitó las voluntades suficientes. Pero ese acuerdo, presidente, nunca, lo que estableció, tal como dijo el senador, fue prisión, que es una pena de falta. O sea, ese acuerdo era mucho más blando que el veto. La usurpación sin violencia en las cosas ni en las personas, lo que proponía esa propuesta de acuerdo era prisión, pena de falta, no delito. El veto lo que está estableciendo aquí es presidio o multa, más grave que lo que ese acuerdo tenía. Entonces, hemos avanzado, hemos hecho un recorrido y ojalá para la próxima lo hagamos antes de llegar a los niveles del veto. Hubo muchas oportunidades para ello, no fue posible y creo que a través del veto finalmente vamos a tener una ley razonable, adecuada, que podremos ir perfeccionando en el tiempo, pero sin duda... Ok, ofrezco la palabra en el sentido inverso para el veto número 1. Estamos hablando del veto, senador Castro. Gracias, presidente. El veto número 1 se refiere a la eliminación de la legítima defensa privilegiada. En este caso, el gobierno plantea eliminarla. Quiero aclarar que en este caso es solamente para el caso de la usurpación violenta. Eso es justamente lo que permite, y como usted bien describía, presidente, cuando le tocó intervenir,
se requiere simplemente darle mayor credibilidad o el peso de la prueba se invierte en el caso de la legítima defensa privilegiada. En la discusión aquí incluso le planteamos al gobierno que esperábamos que el veto hubiese corregido el texto original para dejarlo solamente en caso de que alguien es atacado cuando está en su parcela y pueda tener la legítima defensa privilegiada, y no así cuando lo vaya a recuperar. Finalmente el gobierno simplemente decidió por eliminarlo por completo, lo que no nos parece correcto, y por eso la comisión el día de ayer votó en rechazar el veto del gobierno en esta materia. Gracias, presidente. Gracias. En votación, para que tengamos claro el tema de la votación, aquí lo que se vota es el veto, es bien importante. O sea, los que están de acuerdo con el veto votan a favor. Los que están en contra del veto, asumiendo lo que planteó la comisión, en contra. ¿Queda claro? Para que no haya ninguna duda, en votación. Senador Cusco, que requiere una explicación Votación. especial. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? A ver, hay un pareo votando. Ya. Ok, resultado de la votación. Nada de la votación. Resultado de la votación en relación a la observación número 1, por aprobar la observación 18 votos, por rechazar la observación 16 votos, pareos 2, el senador Macay, el senador señor Castro, el senador señor Lago y el senador señor Galilea. Se aprueba, por tanto, el veto planteado por el Ejecutivo. Vamos al veto número 2. Se aprobó. Corresponde la observación número 2, que recae en el numeral 2, para suprimir en el inciso primero del artículo 457, que propone, este artículo está referido a la ocupación total o parcial del inmueble. Senador Lagos, please, estamos tratando. Propone- Senador Lagos. Aquí estamos. Que propone las expresiones o fuerza en las cosas y de forma permanente o transitoria. Este es un veto de carácter supresivo y en la comisión fue aprobado. Ofrezco la palabra si quiere explicarlo, senador Kast, para efecto de explicación, porque entiendo que esto habría un cierto entendimiento. Sí entiendo, senador Kast. Efectivamente, presidente, la comisión votó unánimemente a favor de este veto, toda vez de que nos permite, dado la supresión que se va a dar a continuación, nos permite asegurarnos que al menos el elemento de la intermedio, aquí el gobierno con el veto hizo 3 categorías y diferencia la fuerza de las cosas, la saca, para poder generar una categoría intermedia donde va a haber una usurpación con fuerza de las cosas, que también va a tener pena de cárcel. Y de esa forma el gobierno crea la usurpación no violenta, la usurpación violenta con fuerza de las cosas y la usurpación violenta con fuerza de las personas. Y por lo tanto, la comisión recomienda votar a favor de este veto, presidente. Hay que votarlo, ¿no? En votación hay que votarlo, senadora, porque alguien me dijo, no, hay que votar los vetos. En votación. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrado.
Resultado de la votación: por la afirmativa, aprobando la observación, 32 votos; por la negativa, 0; abstenciones, 2; pareos, 2. Se aprueba el veto número 2. Vamos al voto número 3. Observación número 3, para adicionar un numeral nuevo mediante el cual se incorpora un artículo 457 bis en el Código Penal relativo a las penas asignadas cuando, en los casos del inciso primero del artículo 457, que se refiere a la ocupación total o parcial de inmueble o la usurpación de un derecho real, el hecho se lleve a cabo sin violencia o intimidación en las personas, pero causando daño en las cosas. Se encuentra en la página 7 del comparado. Esta observación número 3 es una observación aditiva y en la comisión fue aprobada. Ofrezco la palabra, si quiere, señor Kass, para explicar para que se entienda bien. Exactamente, el anterior también hubo unanimidad, porque en el fondo en el anterior se borraba la fuerza de las cosas en ese inciso y ahora se crea la nueva categoría donde existe una categoría intermedia, que es la usurpación violenta en la fuerza de las cosas. Así que también la comisión recomienda votar a favor de este veto, presidente. Okay. En votación. ¿Qué le parece? En votación. Votar que sí a favor del veto, votar en contra en sentido inverso. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. En proceso de cierre. ¿Está? Sí. Cerrada la votación. Resultado de la votación en relación a la observación número 3. Por aprobar la observación, 31 votos. Por rechazarla, 3. Abstenciones, 1. Pareos, 2. Aprobado entonces el veto. Corresponde ahora votar la observación número 4 para suprimir el numeral 3, que reemplaza el artículo 458 del Código Penal por otro que asigna la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio cuando el hecho se llevara a efecto sin violencia o intimidación a las personas ni fuerza en las cosas, que se encuentra en la página 7 y 8 del comparado. Esta observación en la comisión se rechazó. Ofrezco la palabra para este veto, senador Kass. Gracias, presidente. Bueno, este es tal vez el que generó más diferencias con el Ejecutivo, donde aquí se elimina la pena de cárcel para la usurpación no violenta. Este es el veto número 4. En el 5, el gobierno, y por lo tanto suprime lo que había. En el 5, el gobierno vuelve a introducir una nueva que tiene la pena de multa o cárcel, dependiendo del juez. Obviamente nosotros ayer votamos en contra de este veto, toda vez de que nos parece de toda lógica que haya cierta proporcionalidad en las penas y una usurpación, aunque sea no violenta, nos parece más grave que robar un celular en un supermercado, ¿no? Y creo que aquí se genere una injusticia muy grande en la proporcionalidad de las penas y por eso por su mayoría la comisión el día de ayer invita a rechazar este veto del gobierno. Gracias, senador. Por los 2 minutos, ministro Elizalde. Gracias, presidente. El veto del Ejecutivo tiene por objeto establecer una gradualidad en la aplicación de las penas conforme a las circunstancias y la forma en la cual se comete el delito. No es lo mismo una usurpación violenta, una usurpación con daño en las cosas, que una usurpación que se realiza sin violencia y sin daño en las cosas. Y, por tanto, se plantea suprimir la norma que está aprobada por el Congreso Nacional y posteriormente se plantea una norma adicional que establece que respecto a la usurpación sin violencia y sin daño en las cosas se puede aplicar pena de presidio menor en su grado mínimo o multa. Esto es bien importante porque al estar tipificada de esta forma la conducta y penalizada de esta forma, este ilícito tiene carácter de delito, pero tendrá que evaluarse de acuerdo a las circunstancias cuál es la pena que se aplica por parte del juez. Y eso permite que en el caso a caso el juez pueda aplicar un criterio y por tanto haya un distingo respecto de una persona que por necesidad habitacional, por primera vez, sin antecedentes previos, se instale con 2 cartores y 2 tablas en un sitoriazo, que respecto de quienes cometen el delito de forma más violenta. Hay que entender que esta es una realidad más compleja y por tanto la ley debe permitir que se aplique una gama de opciones conforme a la forma específica en que se comete el delito. En votación.
En votación. Es que lo argumentó el senador, el ministro Elizalde. Eran 2 minutos por sector, digamos. ¿El gobierno es veedor? Tendríamos que ofrecer la palabra a 2 personas más, ¿no? Votación. El autor del veto. ¿Han votado todos? ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el veto propuesto por el Ejecutivo, que corresponde a la observación número 4, 17 votos. Por la negativa, rechazándolo, 18 votos. Abstenciones 0, pareos 2. Se rechaza el veto en este punto, el punto 4. Vamos al 5. Ay, perdón, insistencia respecto... Es que este es supresivo. El efecto de este veto es que queda la norma que venía antes vigente, digamos, no del Congreso. Y se va a requerir la insistencia, a veces se requieren 2/3 para insistir en el planteamiento del Senado. En votación, la insistencia. A ver, a ver. A ver, es importante, el que quiera insistir en el texto ya aprobado tiene que votar que sí, ¿ok? El que se opone a la insistencia vota que no. En votación. Dejo constancia que hay 36 senadores presentes. Sí, estamos sí, vamos a ver, se agrega el voto. Mira, a ver, déjeme 10 segundos explicar. En vista de lo sucedido hace 2 semanas atrás, se cambió el sistema y cuando alguien se parea, queda pareado, bloqueado, que era la mejor forma. Pero efectivamente hay una excepción que cuando, con el caso como ahora, que no corren los pareos porque es un cierto quórum. Para ese efecto les pido que vote a mano alzada para no tener que hacer todo un procedimiento y se agrega al sistema. Cerrada la votación. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? El senador señor Lagos, ¿cómo vota? En contra. Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la insistencia, 18 votos. En contra, 18, con el voto del senador señor Lagos, abstenciones 0. Recordemos que habiendo 35 senadores, 36 presentes, se requería 24 para la insistencia. Al haberse llegado a 18, se entiende no obtenido el quórum para la insistencia. Vamos al 5. Corresponde ¿Me puede apagar el micrófono, por favor? la observación número 5,
para adicionar un numeral nuevo mediante el cual se reemplaza el artículo 458 del Código Penal por otro que dispone que en los casos del inciso primero del artículo 457 la pena será de presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales cuando el hecho se llevare a efecto sin violencia o intimidación en las personas ni daño en las cosas, indicando además las circunstancias que se deben tener en especial consideración tanto al imponer la pena mayor como para imponer la pena menor, que se encuentra en las páginas 8 y 9 del comparado, y esta observación en la comisión fue aprobada. Ok, ofrezco la palabra al senador Quintana. Senador Quintana, para que usted era, este es como pareció al anterior, entonces como usted me dio la palabra, aprovechemos del impulso. El 5. Observación número 5. Es que está vinculada, por eso que... Gracias, presidente. Sí, esta es el establecimiento de un nuevo tipo penal para usurpación no violenta que contempla pena de cárcel o multa a decisión del juez. Nos parece que esto es central porque esto es lo que rige en todo nuestro Código Penal. La graduación es algo fundamental en temas como el delito de homicidio, como el delito de violación. El juez también tiene no un marco rígido, sino la posibilidad de establecer la graduación y de asignar la pena correspondiente. Yo creo que aquí se toman resguardos importantes por parte del veto del Ejecutivo y siempre va a haber sanción en esta materia, pero efectivamente no es lo mismo una usurpación violenta que una no violenta. Yo me alegro que quienes hasta hace muy poco tiempo atrás decían que no existía la usurpación no violenta hoy día lo reconozcan. Creo que basta ir al territorio, a cualquier región del país, no solo peos rústicos, también urbanos, para darnos cuenta que existen usurpaciones que no son violentas y por lo tanto la graduación es un tema de la esencia y la cárcel se contempla también para la mayoría de esos casos, salvo situaciones muy excepcionales como la que planteaba el ministro Lizalde hace poco rato, en materia habitacional, por ejemplo, alguien que no está ejerciendo violencia, y más aún cuando se restituye el bien adecuadamente y en tiempo y forma, evidentemente en esos casos procede la multa. Creo que es muy importante hacer la distinción entre violencia y no violencia porque eso es lo que uno ve en cualquier recorrido y cualquier situación de este tipo. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra, senador García. Presidente, siempre, desde el primer minuto, nosotros distinguimos entre usurpación violenta y no violenta. Eso estaba fuera de toda discusión. Simplemente el acuerdo que teníamos era de que eliminábamos las multas y que ambas iban a tener pena de presidio. Bueno, no tuvimos los 2/3 para insistir en el texto original. Esto es mejor que lo que existe hoy día, en que solo existe la multa. Por eso vamos a votar favorablemente. Insisto, necesitamos robustecer esta legislación para frenar las usurpaciones, para que tengan el carácter de delito, para que el Ministerio Público pueda investigar y nuestros jueces sancionar. Por eso votamos a favor, pero claramente, particularmente este veto es una clara demostración del incumplimiento del Ejecutivo en esta materia. Gracias, presidente. Gracias. En votación, entonces, ya el número 5. Se vota el veto, recordemos. Los que están de acuerdo con el veto votan a favor, los que están en contra. En votación. Aquí volvemos a estar pareados. Los pareos sí rigen en esta votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no emitió su voto? La senadora Campillay está votando. Cerrada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando la observación número 5, 29 votos, por la negativa, rechazando las 6, abstenciones 0, pareos 2. Aprobado el veto del Ejecutivo. Vamos al veto 6. Observación número 6 recae en el numeral 4 para sustituir el encabezamiento del artículo 458 bis que propone por otro que señala: se impondrá el máximo
o el grado máximo, según corresponda, de las penas previstas en los 3 artículos anteriores si la ocupación se realiza, cierra comillas, concurriendo algunas circunstancias que en el mismo artículo se detallan, que está en la página 9 del comparado. La observación número 6 fue aprobada en la comisión. Ofrezco la palabra, entiendo que... A ver, senadora Bodanovich. No. Senador Cast. Solamente una adecuación formal, presidente, así que, dado lo que se aprobó previamente, así que recomendamos votar a favor. Okay. En votación. En votación. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, aprobando la observación número 6, 31 votos, por la negativa 0, abstenciones 2, pareos 2. Aprobado el veto. Vamos al 7. Observación número 7, para suprimir el numeral 5, que agrega un artículo 462 bis referido a la determinación de las penas de los delitos comprendidos en el párrafo sexto de la usurpación del título 9 del libro 2 del Código Penal, que se encuentra en la página 10 del comparado. Respecto a la observación número 7, que es de carácter supresiva, la comisión la rechazó. Aquí hay un rechazo. Senador Quintana. Presidente, yo creo que el tema es bien relevante porque estamos hablando de la flagrancia. Yo decía en mi intervención en general que este veto es pro policía y yo creo que aquí se refleja muy bien. Los autores del proyecto, en un comienzo, yo en eso concuerdo, buscaban que la policía pudiera actuar más allá de las 12 horas, que son las que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal. Pues bien, no conforme con eso, y por eso que aquí se ha dicho muchas veces, se le fueron agregando cosas inconsistentes e incoherentes en el camino. Se agregó que la detención ciudadana, que como saben los señores senadores, está permitida solo dentro de las 12 horas, y dado que este es un delito permanente siempre, como el delito de secuestro, por ejemplo, entonces aquí la ciudadanía podría efectuar esa votación, esa detención ciudadana en cualquier momento. Evidentemente, si nosotros permitiéramos eso, las policías son las que se repliegan. Y aquí lo que nosotros necesitamos es más Estado para garantizar la paz y la seguridad. Yo valoro mucho su intervención, pero tengo la impresión que es otro veto. El 8. Estamos tratando de... Estamos aquí con... El 7, ¿no? El 7 tiene que ver con las penas. Ya. El 8 es el que hacía referencia... Todo lo que se dijo se establece para el siguiente. Senador Cas para el 7. Gracias, presidente. Bueno, guardamos la intervención del senador Quintana para el siguiente veto, pero ahora estamos hablando del marco rígido. Lo que estamos votando ahora es algo distinto a lo que planteaba el senador Quintana, es simplemente que el gobierno aplica la norma general. Nosotros en el proyecto aprobado se le aplicaba un marco rígido de pena del medio hacia arriba, particularmente aquellos que son usurpadores reincidentes. Y por lo tanto, la comisión el día de ayer optó por rechazar este veto del Ejecutivo. He dicho, presidente. Respecto del 7, senador Elizalde. Ministro Elizalde. Sí, lo que se elimina a través de esta supresión es el marco penal rígido. Esto es bien importante. Nuestra legislación, como regla general, no establece el marco penal rígido. Excepcionalmente, respecto de algunos delitos, se aplica el marco penal rígido. La pregunta es por qué la usurpación debería ser parte de esta excepción. El Ejecutivo cree que eso no tiene justificación y, por tanto, el juez tiene que evaluar la pena que aplica de acuerdo al grado establecido en la legislación y, en caso de que existan 2, 3 o más circunstancias atenuantes, podría eventualmente aplicar atenuantes o agravantes, podría aplicar la pena de un grado distinto. Entonces, lo que hace esta supresión es eliminar el marco penal rígido que, insisto, en nuestra legislación es excepcional. Son muy pocos los delitos que tienen una sanción de marco penal rígido. La regla general es que no existe el marco penal rígido, por tanto, restablecemos aquí el principio
que existe respecto de la gran mayoría de los delitos en nuestro país. En votación. Recordemos, el que votan sí, quienes están de acuerdo con el veto presentado número 7, quienes estén en contra en función de lo que planteó la comisión. Vamos. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador ha omitido su voto? Cerrada la votación. Respecto a la observación número 7, por la afirmativa, aprobando la observación 18 votos, por la negativa rechazándola 17, abstenciones 0, pareos 2. Se aprueba, por tanto, el veto número 7. Vamos al número 8. El senador Quintana ya hizo uso de la palabra. La observación número 8, para suprimir el numeral 1, que incorpora en el artículo 130 un nuevo inciso final referido a la situación de flagrancia de los delitos descritos, la que se entiende existir mientras subsiste la ocupación del inmueble o la usurpación de los derechos reales constituidos sobre ello, que está en la página 12 y 13 del comparado. Respecto a la observación número 8, la comisión la rechazó. Senador Quintana. Sí, presidente. Esto hay que verlo en relación también con el veto número 9 que viene a continuación, porque lo que estamos haciendo aquí, lo que está haciendo el Ejecutivo en esta propuesta, que parece coherente, es suprimir la detención ciudadana, que está consagrada, reitero, en el artículo 130 del Código Procesal Penal, para las primeras 12 horas de cometido el delito. Pero como aquí se trata de un delito que es permanente, de la esencia, eso lo dice la doctrina, ni siquiera el proyecto, pero también aquí se estipula así. Por lo tanto, si no se suprime esta detención ciudadana, la ciudadanía podría salir de cacería, un grupo de personas, en cualquier momento. Evidentemente, esto significa, como decía anteriormente, un repliegue de las policías y por eso, en consonancia con aquello, el Ejecutivo en el siguiente veto le otorga esta facultad a las policías. Por eso yo digo que esto es absolutamente pro policía. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Senador Castro. Bueno, básicamente esto de nuevo demuestra que muchas veces se tratan de tergiversar los hechos para imponer sus visiones. Aquí lo único que tenía el proyecto aprobado es que la flagrancia era permanente y no hacía distingo. Además, esta idea de que alguien pudiera llegar con militares a disparar es completamente falso porque está la ley de armas que te lo impide hacer, la ley de asociación ilícita. Por lo tanto, todas estas configuraciones teóricas que hacen sospechando a los ciudadanos que son todos unos bandoleros, la verdad es que no hemos visto nunca aquello, ni siquiera en la Araucanía actual, donde hay total impunidad. Entonces, en fin, creo que el gobierno una vez más demuestra su sospecha con la ciudadanía en vez de su confianza en la ciudadanía y creo que en esta materia, por lo mismo la comisión el día de ayer propone rechazar este veto. En votación. Pero es que tenemos uno. Pues entonces voy a pedir al Ejecutivo y voy a darle palabra a alguien del otro lado, si tiene que ser parejo. Eso es lo que habíamos acordado. Senadora, ministra. Sí, está bien. Pero ese es el lado del senador Quintana. Estamos tratando, mire, hemos tratado de ser súper justos, así que aquí no hay ni un reclamo, estamos tratando de dar los tiempos parejos, que eso es lo más importante. Senadora, perdón, ministra. Sí. Gracias, presidente. No, solamente para dejar en claro por qué estamos suprimiendo esto, es porque efectivamente al ser este un delito permanente, además, en el concepto original con legítima defensa privilegiada permanente, lo que queda habilitado es que las personas en cualquier momento puedan hacer una detención de esta naturaleza y sí podrían ocupar personas armadas, por ejemplo, personal en retiro que tiene permiso para portar armas. Podrían hacerlo y de acuerdo a como salió el proyecto despachado, sería perfectamente legal. Con estas modificaciones no lo va a hacer, pero sobre todo, al habilitar esto como delito permanente para efecto del accionar de las policías, no hay ninguna razón para hacer que las personas tengan que hacer esta defensa por sus propias manos, porque van a poder convocar a las policías en cualquier momento. Por lo tanto, tiene toda lógica que funcione la detención ciudadana con las reglas generales por 12 horas y después de eso le dejemos la tarea a las policías, que son las que saben, las que están habilitadas y las que debieran ejercer el monopolio de la fuerza en un Estado de Derecho.
Gracias, senador García. Gracias, presidente. Qué lamentable que sigamos con las caricaturas. No hay grupos de civiles que se vayan a armar para ir a recuperar un predio, un sitio, una propiedad que está tomada. Quien haga eso incurre en otros delitos. Entonces, a mí me parece que insistir en esa figura, en esto de que vamos a tener verdaderas milicias recuperando propiedades, francamente no corresponde a la realidad. Qué lástima que se siga insistiendo en ello, presidente. Gracias, senador. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la observación del Ejecutivo, 18 votos. Por la negativa, 17, abstenciones 0, pareos 2. Aprobado el veto por la votación indicada. Vamos al número 9. Observación número 9. Para adicionar un numeral nuevo, mediante el cual se incorpora en el inciso cuarto del artículo 134 una oración que establece que, sin perjuicio de la detención por flagrancia que podrá realizar cualquier persona dentro de las 12 horas desde el comienzo de la ocupación, la policía siempre estará facultada para detener al imputado que estuviera cometiendo algunos de los delitos señalados mientras se hallare en alguna de las hipótesis del artículo 130, que está en la página 13 y 14 del comparado, y respecto a esta observación, la comisión la aprobó. Ofrezco la palabra. Senadora. No, senador. Ministro Elizalde, después senador. Sí. Bueno, esta indicación es muy importante, toda vez que conforme al proyecto y al veto, este delito tiene carácter permanente, sus efectos son permanentes. El gobierno fue explícito en su rechazo absoluto a que hubiera formas de autotutela o justicia con mano propia, razón por la cual presentamos la supresión que se votó anteriormente. A través de podríamos decir, veto, lo que se establece de carácter aditivo es que las policías puedan actuar en cualquier momento para restituir el imperio del derecho cuando una persona se ve afectada. Además, esto fue aprobado ayer transversalmente por la comisión que estuvo a cargo del análisis del veto. Entonces, al eliminarse en la figura anterior este carácter permanente que no distinguía respecto a las instituciones y a los particulares, entonces, de carácter aditivo, se establece la posibilidad de que las policías puedan actuar para restablecer el imperio del derecho y, por tanto, restituir el inmueble a quien haya sido afectado por la comisión de este delito. Y se ve complementado con un veto que se va a votar posteriormente, que establece también la posibilidad que el juez pueda ordenar en cualquier momento del juicio la restitución del inmueble. Gracias, senador Kast. Aquí también hubo acuerdo, presidente, dado que se suprimió la anterior, creemos que esta norma es infinitamente mejor que la que tenemos actual, así que por eso la comisión ayer votó unánimemente a favor. En votación. En votación. ¿Cómo? No, ninguno más, así que todo lo demás unánime. ¿Qué cosa? No, si este no es el tuyo. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación.
Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando la observación número 9, 30 votos. Por la negativa, rechazando las 2, abstenciones 3, pareos 2. Aprobado, por tanto, el veto. Vamos al siguiente. Observación número 10, recaída en el numeral 2, para sustituir en la frase que se propone en el inciso segundo del artículo 189, que se refiere a las reclamaciones y tercerías, se sustituye la expresión 457,458 por la siguiente, 457, 457 bis, 458, que está en la página 15 del comparado, y respecto de esta observación sustitutiva, la comisión la aprobó. Senador García. Presidente, muy breve. Hay 4 adecuaciones formales, la 10, la 12, la 13 y la 14. No, el secretario me dice que no. Ah, que hay que hacerlo por separado. Ya, muy bien. Ya, no, O sea, no, tiene no, razón, son no, formales, pero la muy norma bien, legal muy exige bien. que Gracias, sean votadas presidente. uno a uno. Votación. Senador Cast. Esta es formal, así que votemos, presidente. A favor. Expliquemos la formalidad para la historia. No. No, pues sí. ¿Sí vamos a explicar o no vamos a explicar? Presidente, dado lo que aprobamos anteriormente, era importante incorporar el 457 bis que no estaba, porque ya se aprobó en el anterior. Entonces, una adecuación formal. Eso A nada favor. más que lo esperábamos, fácil. En votación. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación en relación a la observación número 10, por la afirmativa, aprobándola 28 votos, rechazándola por la negativa 1, abstenciones 3, pareos 2. Aprobado, por tanto, el veto. Vamos al veto número 11. La observación número 11 es para adicionar un numeral nuevo, mediante el cual se incorpora un artículo 157 ter, relativo a una medida cautelar especial tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, que se encuentra en la página 15 y 16 del comparado, y respecto de esta observación número 11, la comisión la aprobó. Sé que es de senador Quintana, usted pide la palabra, ¿no? Pero explíquelo brevemente, si es senador Quintana. Sí, yo creo que también este es un aporte que se hace al proyecto. Esto no estaba consagrado en las propuestas originales de los colegas, la restitución anticipada del inmueble. Esto fue incorporado por el Ejecutivo, lo perdimos en la Cámara, el Senado finalmente lo aprobó y se perdió en la Cámara por razones bien inexplicables, y establece una medida cautelar especial tratándose de delitos de usurpación de inmuebles, en virtud de la cual la víctima o el Ministerio Público podrán solicitar al juez que decrete el desalojo de los ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública en cualquier etapa del procedimiento, incluso aún antes de que se haya formalizado siquiera la investigación. Por lo tanto, esto refleja, ¿no es cierto?, la voluntad del Ejecutivo y también de nuestro sector, del oficialismo, de lograr que esto finalmente sea eficaz. Y la restitución mediante esta medida cautelar va en esa dirección. Por eso lo vamos a respaldar. Gracias, presidente. Gracias. Senador Cast. No, en esto estamos de acuerdo, solo precisar por la historia de la ley al senador Quintana que esto no fue una idea del Ejecutivo, esto nació del Senado en la comisión al principio, fue aprobado por el Senado y después lo sacó la Cámara. Ahora el gobierno solamente lo restituye lo que nosotros propusimos en el Senado. A favor. Votación. Presidente. Ahora el 12, que ahora puras formales quedan. Sí, todo formal. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Yo voy a proponer ahora en adelante que no hablemos más. Cerrada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa aprobando la observación número 11, 32 votos, por la negativa rechazándola 1, abstenciones 1, pareos 2. Aprobado el veto. Vamos al siguiente. Observación número 12, recaída en el literal B del numeral 1, para sustituir en el número 3, que propone la expresión
457, 458 y 458 bis por la siguiente: 457, 457 bis, 458 y 458 bis. Está en la página 17 del comparado, y esta observación número 12 en la comisión también fue aprobada. Ofrezco la palabra, senador Castro. Esta es una educación formal que de nuevo incorpora el 457 bis a la norma, presidente. Así que se recomienda votar a favor. Todas las que restan son formales y la comisión las votó a favor todas, por si quisieran simplemente ponerla en votación una por una, que es lo que obviamente el reglamento pide. En votación, el número 12. Voy a cumplir el reglamento hasta que me duela. Veto número 12. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la observación número 12, 31 votos; por la negativa rechazándola 0, abstenciones 2, pareos 2. Aprobado por tanto el veto. Vamos al 13. Observación número 13, para sustituir la expresión 457, 458 por la siguiente, que es 457, 457 bis y 458, perdón. Página 23 del comparado. Esta observación número 13 también fue aprobada en la comisión. Senador Castro. Gracias, presidente. Exactamente lo mismo se incorpora el 457 bis, una norma de Ecuatoria. A favor. En votación. Queda una más. Y es exactamente lo mismo. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa aprobando la observación número 13, 25 votos; por la negativa rechazándola 1, abstenciones 2, pareos 2. 25 votos por la afirmativa. 24, veo. A ver. No, algo así. Tenemos dos contabilidades. Hay una contabilidad paralela acá. La 13. Pero que no. Bien, resultado de la votación. La votación que corre para los efectos de la aprobación o rechazo del veto es la siguiente: por la afirmativa aprobando la observación número 13, 25 votos; por la negativa rechazándola 1, abstenciones 2, pareos 2. Ya, pero tenemos que tratar de tener un equivalente para todas las votaciones. Senador Chaguán. Vamos al último. Presidente. Observación número 14, sustitutiva, para sustituir la expresión 457, 458 o 458 bis por la siguiente: 457, 457 bis, 458 y 458 bis. Página 23 del comparado, y esta observación en la comisión también fue aprobada. Senador Castro. Gracias, presidente. Exactamente lo mismo se incorpora en el artículo transitorio, el 457 bis, que se acaba de incorporar en los vetos anteriores. En votación. A favor. Estamos listos. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Cerrada la votación. Resultado de la votación en relación a la observación número 14, por la afirmativa aprobando la observación 31 votos, por la negativa rechazándolo 0, abstenciones 2, pareos 2. De esta manera se entiende despachado. El veto va a la Cámara de Diputados. Y por haberse cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.